Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Teóricamente hoy sería la última clase. Eh, Creo que desarrollamos casi en su totalidad, solamente nos faltó algunos detalles de algunas unidades, pero a grandes rasgos desarrollamos lo básico. Eh, la próxima semana eh, es recuperatorio. Los que no rindieron van a rendir el recuperatorio. No sé, no me acuerdo bien. Creo que, si no me equivoco, les dije que iba a salir de la primera parcial. Como va a ser mejor, va a ser de la segunda parcial. Me va a ser más fácil porque tengo que volver a realizar el test. Y ya tengo realizado el del segundo, todo ordenado. Va a ser de la segunda parcial. Voy a recalcar de vuelta eso al momento de la recuperatoria. Y en el grupo también. Otro punto, eh, si les parece bien, voy a ver, depende de mi tiempo, creo que voy a tener libre. Podemos conectarnos nuevamente a los efectos de hacer un repaso general de las unidades. Si les parece bien, o caso contrario, cualquier duda que tengan me pueden consultar sin ningún problema. No sé si se escuchó el retorno a mi audio. Profe, ¿cuándo Hola, va a ser la final? profe. Hasta el momento todavía no nos avisaron, pero lo más probable es que sea virtual, o sea, en la plataforma. Pero va a ser así en base a 30 preguntas, 60. Voy a ir viendo de cómo realizar. Depende de los puntajes, pero estará entre 30 o, o 60 o 40, o sea, dependiendo de las preguntas. Voy a ir viendo, les voy a avisar con antelación, pero van a tener mayor tiempo. Dependiendo de las preguntas, voy a hacer un promedio, o sea, más o menos van a tener 2 horas para poder responder, y voy a pensar el tema de los intentos, para que puedan tener 2 intentos de 1 hora y media o un intento de 2 horas. Dependería voy a estar preguntando en el grupo, y si no me dicen, si por si acaso me olvide preguntar y no me hacen recordar, voy a ver cómo hago. Pero o sea, van a tener disponibilidad de tiempo, o sea, mayor plazo, porque son más preguntas, con excepción de las parciales que son solamente 15 preguntas. ¿Otra duda? Creo que nada, ¿verdad? La mayoría que están acá son olimpistas, o los olimpistas no se conectaron. Seguramente están viendo todavía el partido. Estamos todas mujeres. El iPhone es de mujer, ¿verdad? No me aparece su nombre. Bueno, para hacer grandes rasgos, quiero continuar con la ley del IPS, que como sabemos es del año 50, pero de lo que vamos a hablar ahora, que son las jubilaciones específicamente, son, son leyes que fueron posteriormente modificadas en el año 92 y en el año 2003.
específicamente en el año, y el primero que es el año 2011. Eh, Al hablar de jubilaciones, hablamos del Instituto de Previsión Social, de lo que incluye, de cómo es, o sea, el seguro social es para salud y gran parte lo importante que es la jubilación para tener una vejez digna. Y en este apartado, esa ley regula lo que es la jubilación y establece los requisitos y los plazos para que uno pueda obtenerlo. Y como primer punto, el artículo 59, que fue modificado en el año 2011, donde se le incluyó la proporcional, la jubilación proporcional, para que muchas personas que habían aportado y que por circunstancias o otros factores ajenos a su voluntad no llegaron a continuar aportando o solamente aportaron un cierto lapso de tiempo. Y en ese caso es lo que entraría a regir la proporcional y es lo que establece ese artículo, la propia regla. Como primer punto, el IPS, que en este caso lo nombra el decreto ley, lo nombra instituto, concederá al asegurado las siguientes jubilaciones, que es la ordinaria, la invalidez por enfermedad común, la invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional, y D, que es la proporcional, que es la que se agregó en el año 2011. Como primer punto, define en qué consiste esa jubilación proporcional y que se encuentre retirado de la actividad laboral, haya cumplido 65 años de edad y tenga 750 semanas de cuota como mínimo. Y para hacer un promedio de cuánto equivaldría a eso, se calcula 50 semanas por año. Y entonces saldría lo que sería 15 años. Si una persona tiene 15 años de aporte, puede jubilarse a los 65 años de edad. Es lo que establece la norma a partir del año 2015. Y esta jubilación será proporcional al tiempo de esos aportes específicamente. Será financiada por en los aspectos financieros operativos vinculados a ella y serán establecidos reglamentariamente en el Instituto de Previsión Social. Ahora lo que es la jubilación ordinaria, que es la jubilación normal o común, como se le podría llamar vulgarmente. El requisito principal para la jubilación ordinaria es 25 años de aporte y 60 años de edad para jubilarse con el 100% del salario de los últimos 36 meses, del promedio del salario de los últimos 36 meses. En el caso de que una persona tenga 55 años de edad y tenga 30 años de aporte, la jubilación es del 80%, que va aumentando 4%, dice la norma, a partir de cada año. O sea, si uno tiene 56, se le suma 4%. Si uno tiene 57, ya son 8%. Si uno tiene 58, ya son 12%. Si uno tiene 59, ya son 16%, sumado al 80 establecido. Y si tiene 60, ya se va a jubilar con el 100%, que es lo que establece, si tiene 60 años de edad. Y como mínimo de 25 años de aporte. También hay jubilaciones por enfermedad común, que habíamos hablado en gran parte la semana pasada, que es, o por accidente de trabajo, que la jubilación será mensual, la invalidez, un monto que será del 50% del salario percibido del promedio de los últimos 36 meses, y que ascenderá al 1,5% por cada 50 semanas de cuotas que sobrepasen los 155 semanas de aporte, hasta totalizar el 100%. Como requisito establece para que uno tenga jubilación por enfermedad común o por un accidente de trabajo, es que tenga un aporte mínimo de 150 semanas. En el IPS se utiliza muchas veces lo que son semanas de aporte. Una semana, 2 semanas. Y para hacer un cálculo rápido son 50 semanas, equivale a un año. De ahí lo que establece que
El mínimo para requerir esto es 150 semanas de aporte, que equivaldrían a 3 años. Cada que se aumente, cada 50, o sea, cada año, si uno aporta 4 años, va a ser 51,5% el porcentaje que va a recibir como jubilación por invalidez. Y uno de los requisitos, en el 54 habíamos visto que se tendrá que hacer a través de una junta médica o con 3 médicos para establecer la enfermedad o la incapacidad permanente de aquel para poder cobrar esta jubilación por invalidez. Se establece una tabla, acá que pueden leer con mayor detenimiento, en el caso de lo que es por accidentes de trabajo o casos de invalidez, establece de qué porcentaje más o menos va a ser la jubilación y el promedio respectivo. Esos serían los casos de que de jubilación que establece el Instituto de Previsión Social. También se le conoce comúnmente como pensiones a pensiones en el caso de que un jubilado fallezca, un jubilado o un asegurado activo, dependiendo de la circunstancia de caso, y que hubiera adquirido los derechos, dice la norma, tendrán sus familiares sobrevivientes derecho en concepto de pensión del 60% del importe de la jubilación. Es decir, si tenía una jubilación o derecho a jubilación, sus herederos le corresponderán el 60% de lo que le podría corresponder como jubilación. ¿Y cómo se calcula la jubilación? De los 36 últimos salarios percibidos. ¿Qué serían? De los últimos 3 años. Se suma todo y se divide por 36 y se saca el promedio de cuánto le corresponde mensualmente a ese asegurado. Y en ese caso, si fallezca, le corresponde a los familiares sobrevivientes. Y dependiendo del caso que a continuación cita, por ejemplo, la viuda o concubina o viudo o concubino en concurrencia de los hijos solteros hasta la mayoría de edad, dependiendo, en cuyo caso la mitad de la pensión corresponderá a la viuda y la otra mitad a los citados hijos por partes iguales. En el caso de que la viuda o el viudo sea menor de 45 años de edad, le va a corresponder 3 anualidades de la pensión que le hubiera correspondido, que en este caso son, o sea, hace un cálculo de cuánto le correspondería por 3 años, porque hay que saber que la caja es plata del asegurado. Y por ser dinero del asegurado, ese tiene que ser rentable. O sea, no puede, por ejemplo, una persona de menor a 45 años tiene una expectativa de vida de hasta 70, 75, que es más o menos el promedio de vida dentro del Paraguay. Si tiene 30 años el concubino de un jubilado, 30 años hasta los 75 son 35 años que podría ir cobrando, y el asegurado no aportó tanto dinero. O sea, la caja se va a ir a quiebra, porque no va a haber una institución que aguante pagar tantos años a una persona. Porque la jubilación es solamente por cierto tiempo. La jubilación, en el máximo de los casos, sería pagarle 20 años o 30 años por una jubilación, lo que sería en el peor de los casos. O sea, se jubila a los 60, tiene una expectativa de vida de 20 años, o sea, son hasta los 80. O sea, sería, por citar un ejemplo, es una operación matemática. Y, reitero, la plata que se distribuye no es plata del Estado, es plata de los asegurados, que aportaron todos los años trabajados, aportaron a la caja de jubilaciones. De ahí, importantísimo ese artículo, el inciso B del artículo 62.
También habla de los huérfanos hasta la mayoría de edad. Eh, en el caso de que son incapacitados, que es el único caso que tiene derecho a percibir, ¿verdad? Cuando eh, un incapacitado, que se ha declarado judicialmente, los requisitos establecidos, puede cobrar, ¿verdad? Pues no puede quedarse así como así y él no va a poder subsistir porque no va a poder trabajar porque tiene una incapacidad. Por ejemplo, tiene un hijo que tiene síndrome de Down, por dar un ejemplo, ese hijo tiene derecho a esa pensión para poder cobrar porque lo que busca es garantizar que pueda vivir tranquilamente, o sea, que está dependiendo única y exclusivamente de ese jubilado o de ese asegurado. Eh, También en el caso de que los padres que estaban, si no tiene concubinos, si no tienen hijos, los padres también tienen derecho a percibir en, en la situación de los casos, ¿verdad? Pero eso va a ser, en el caso de las pensiones, va a ser naturalmente imposible, porque uno se jubila a los 60 años, suponemos que la expectativa es de 80 años, el padre tendría que tener 100 años, o sea, 195 años en los casos, o sea, es naturalmente casi imposible eso. Permiso, profesor. Sí, Y la viuda puede perder también el derecho a la pensión en el caso que se vuelva a casar o así concubinar. mismo, así mismo. Creo que habla ahí más arriba, me olvidé de citarle el viudo en caso de la mitad de la pensión, creo que está más abajo. Acá el 64 habla. Eh, no, perdón, me equivoco. Pero es importante lo que estás recalcando. O sea, la viuda no tiene que volver a contraer nuevas nupcias. Al contraer nuevas nupcias, pierde ese derecho de pensión que debe recibir. Profesor, y en caso de la concubina, ¿a partir de cuántos años tiene derecho a la pensión? Del concubino, Sí. vamos a hablar ahora específicamente. El 64 habla específicamente para que la concubina o el concubino tengan derecho a la pensión, debe haber vivido voluntariamente en relación pública, notoriedad estable y singular como mínimo de 2 años, si es en el caso de que tuvieran hijos. Y si que no tuvieran hijos, tienen que vivir el mínimo de 5 años. Y además están inscritos en el registro del instituto antes del fallecimiento del asegurado o asegurada, que es otro requisito principal. Hay casos en que el concubino se le puede inscribir en el registro. Se tiene que hacer una información sumaria que el concubino es dependiente del, de, del asegurado para que se le pueda inscribir, que se hace en el juzgado de paz, una información sumaria de testigos, sale una resolución judicial y eso se lleva al Instituto de Previsión Social. El plazo es que 2 años si tuvieran hijos comunes y en el plazo de 5 años si no tuvieran. Profesor, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, No sé si amerita, pero seguramente ya escuchaste algún caso de personas que se separan pero no se divorcian y se vuelven a concubinar. sí. Y ya pasa el tiempo y fallece la persona. ¿Cómo va a ser ahí el tema del derecho a la pensión? En relación, el asegurado era su esposo. Seguramente sucede mucho porque el paraguayo así no es muy formal, Sí, sí, vamos a sí. decir. El tema de controlar lo que va a ser un poco, o sea, el Instituto de Previsión Social tiene sus órganos controlores donde tiene que controlar
que muchas veces no funciona debidamente, ¿verdad? Eh, Que sucede mucho que en el velorio te encontrás con la rival. con la, sí. O sea, dependiendo de la situación, o sea, siempre se tiene, o sea, el Instituto de Previsión Social y suceden muchas cosas fuera de lo normal dentro del instituto, por ser muchas veces mal administrado. Hay casos de que personas que aportan grandes cantidades de dinero, supuestamente teniendo un sueldo de 15 o 20 millones, aportan en relación a ese salario, aportan por 3 años y después se hace una junta médica que es totalmente no tiene validez y se le declara incapaz y obtiene su jubilación por invalidez. Hace poco había salido una información que se descubrió que más o menos había más o menos 20 casos singulares que estaban persiguiendo mensualmente 400 millones de guaraníes esas 20 personas. Creo si no estoy equivocado. Y es una forma de estafarle. Y es lo mismo que sucede en el caso de las viudas. Y hace rato me hice una pregunta y el artículo 63 es lo que habla específicamente que tiene el derecho a percibir desde que la fecha del fallecimiento asegurado y se extinguirá si la viuda o concubina o viudo o concubino contraen matrimonio o vivir en concubinato. Recibirán en tales casos por única vez la suma equivalente a 2 anualidades de pensión. Es decir, si ahí vuelve a concubinarse o se vuelve a casar, solamente recibirá esa suma equivalente de 2 anualidades, o sea, solamente por 2 años de pensión. Y la forma de probar es, o sea, si alguien hace una denuncia anónima dentro de tal cosa, nueva nupcia. Y ahora con la informatización también lo que se estaría ayudando mucho, porque hay que saber que ahora el registro civil se está informatizando y haciendo datos cruzados con todos los entes públicos, si uno inscribe su fallecimiento, su nacimiento y su matrimonio, se hace un control cruzado con todas las instituciones públicas y ahí se controla si es que volvió a casarse, entonces suspende los ciertos puntos. Solamente que, como sabemos, el registro civil no es automático. O sea, tienen que, una vez llevado a informatizar, que más o menos al año ellos realizan, o cada 6 meses, si no estoy equivocado, ellos llevan sus libros, o en eventual caso, si es que cierran temprano sus libros, ya envían a la Asunción para que sea informatizado. Caso contrario, se tiene que esperar el año para abrir otro nuevo libro y enviar ese libro para que se informatice a Archivo Central. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Como te dije en el caso, el control cruzado es el único eventual caso, y en el caso del concubinato, que no existe un documento específico, es con una denuncia, porque alguien no va a irse directamente a decir, me estoy concubinando, ahora no quiero más percibir porque soy muy justo. Sería el 10% del 90% para hacer, del 100% sería que harían eso. También sucede en el caso de que el asegurado no llegue a aportar los 750 semanas de aporte, que son los 15 años de aporte. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese aporte? Se va a quedar directamente el, el Instituto de Previsión Social, porque el Instituto de Previsión Social creo que o sea, no establece taxativamente la evolución de aportes como son las otras cajas, donde se establece específicamente que se le puede devolver los aportes si uno no salió de esa entidad, puede devolverle sus aportes aportados hasta cierto año, si es que no cumple el mínimo requisito para poder jubilarse con un porcentaje, ¿verdad? En el Instituto de Previsión Social lo que sucederá es
en el momento de fallecer el asegurado y tuviere solamente 750 semanas de aporte, ahí lo que le corresponderá es un subsidio por una sola equivalente a un mes de salario por cada año de antigüedad que tuviera el asegurado. Es decir, si tiene 10 años de antigüedad, le corresponde 10 salarios. Ese sería el subsidio. Y si no existiera heredero o beneficiario, se abonará a quien justifique los gastos fúnebres 75 jornales mínimos establecidos por la ciudad capital. Y esto es lo que, a grandes rasgos, es lo que establece la jubilación dentro del Instituto de Previsión Social. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Creo que la mayoría ya salieron. Bueno, un placer compartir con ustedes el semestre. Les espero nuevamente conectarnos la próxima semana para hacer para hablar y compartir y hacer algunas consultas que quieran realizar referente a la materia, referente a unos puntos que no fueron con claridad para poder tratar de responderle lo mejor posible. Sí, profe, muchas gracias. Con esto finalizamos los contenidos, ¿verdad? Los contenidos solamente hasta ese punto, porque hay una parte de la unidad 12 que habla del ministerio de trabajo, que no vamos a tocar nada. O sea, hay que saber que el ente regulador, el ente que se encarga de controlar, es el Ministerio de Trabajo. Hoy en día, anteriormente era el Viceministerio de Trabajo, hoy en día pasó a independizarse, por decirlo así, que está formando un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Trabajo. Y ahora continuaremos viendo el partido de Olimpia entonces para ver cómo sale. Bueno, un placer nuevamente compartir con ustedes. Cualquier duda, por favor, me escriben o escriben en el grupo sin problema, les respondo. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.